a abarcar el capítulo 5 del libro del Génesis que venimos estudiando ya desde hace varios miércoles. Y hoy vamos a desarrollar un poco todo lo que tiene que ver con la descendencia de Adán, que es básicamente el título de este capítulo, ¿verdad? Que para muchos de repente medio resulta un poco aburrido por el hecho de que hay mucha genealogía. Y hay veces que nosotros los cristianos, los que estudiamos Biblia, tenemos la tendencia como que pasar de largo el tema de la genealogía porque nos resulta como que algo que no tiene mucho sentido. Pero hoy vamos a descubrir cosas que probablemente no estaban dentro de tu conocimiento y vas a darte cuenta de que no hay ninguna sola coma en la Biblia que esté de más o que no tenga un propósito por el cual Dios estableció que esté ahí. Así es que Biblia, papel y lápiz, como siempre les digo, estén ahí apuntando todos los pasajes y los versículos que vamos a mencionarles para que ustedes puedan ir a corroborar en su Biblia, obviamente, todo lo que estamos diciendo acá. No me crean a mí, no nos crean nosotros, ustedes directamente con el Espíritu Santo, que es el real maestro de todo, puedan ustedes chequear todo lo que acá estamos diciendo. Así que, Lalo, estamos listos ahí ya con todos los pasajes de Génesis 5 y yo ahora paso ya en modo presentación directamente. Bueno, entonces la descendencia de Adán es lo que vamos a ver en el día de hoy. Las generaciones de Adán realmente se mencionan básicamente a 10 familias específicas y lo más probable que es que en conformidad con otras genealogías bíblicas, pues hay varias, es que esta lista, la de Adán, sea representativa en lugar de exhaustiva, ¿verdad? Al capítulo 5 se le ha llamado, se le conoce también como el son de las campanas de la muerte. Muy argel ese nombre, ¿verdad? Pero tiene un significado porque hay una frase que se repite permanentemente. Y la frase es, al final le decía el nombre y murió. ¿Dice? O sea que hace como que Dios empieza a hacer mucho hincapié en de que todas esas personas que son post la caída, post la desobediencia del huerto del Edén, que en ese tiempo gozaban de una vida eterna, ahora ya no es tanto así. También nos registra esta genealogía el linaje del Mesías, desde Adán hasta el hijo de Noé, que es Sem. Y obviamente estas genealogías hay que entender que tiende normalmente a saltar los capítulos que presentan estas genealogías porque, como ya dije, pensamos muchas veces que no revierte mayor importancia. Más, como ya también mencioné, no existe un solo verso, ni pasaje, ni coma que esté de más o de relleno nomás en la Biblia. Entonces, con este capítulo 5 nosotros vamos a completar lo que se conoce el primer bloque del Génesis. Y si nosotros logramos comprender bien el contenido de estos 5 primeros capítulos que estamos completando hoy, va a ser, si no logramos comprender bien, va a ser muy complicado después interpretar de manera correcta todos los principios bíblicos y espirituales que se van a exponer a lo largo de toda la Biblia. Estos 5 capítulos iniciales son, digamos, como el cimiento de todo lo que viene, gente. Entonces es muy importante, y vuelvo a hacer hincapié de que repasen los materiales que están grabados aquí dentro del canal para que ustedes puedan interpretar y conocer sumamente bien. Esa es la recomendación. Tenemos 3 pasajes ya, Lalo, que me gustaría que leas. Primera de Crónicas 1, del 1 al 4, Lucas 3, del 36 al 38, y Mateo 5, 18. Creo que es lo primero que teníamos ahí en nuestra agenda, ¿verdad? Sí, así mismo. Te leo entonces. Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Espectacular. Por ahí si estaba dudando cómo qué nombre ponerle a tu hijo o tu nieto, que ya tenía unas cuantas. Es una buena lista. Nombre bíblico, ¿verdad? Después, Lucas 3, del 36 al 38, sigue, dice: hijo de Cainán, hijo de Arfahat,
hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Fíjate Dios, que Jesucristo. sí, bueno, o sea, en realidad acá entiendo que está diciendo hijo de Adán y que Adán inicialmente fue hijo de Dios también, ¿verdad? Totalmente, claro. Él caminaba con... Sí, hasta que tuvo la brillante idea de distraerse. Así. Exactamente. Y Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea que la genealogía no está de balde. Eso es lo que estamos queriendo señalar con este pasaje de Mateo 5:18. No hay una sola tilde, una sola coma en toda la escritura, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que esté de más. ¿Ok? No hay relleno. El Señor no necesitó completar cierta cantidad de páginas para que la editorial le imprima. No hubo ningún tipo de esos inconvenientes, así que tranquilo nomás. Bueno, habiendo hecho entonces esta introducción, vamos a explicar primero qué es lo que es la genealogía, porque no podemos ya pensar de que todo el mundo sabe. Bueno, genealogía básicamente proviene de una palabra en latín y también en griego, ¿verdad? Porque sabemos que de ahí deriva casi todas las palabras que nosotros utilizamos, que quiere decir básicamente raza, nacimiento, generación, descendencia. Eso sería básicamente la primera parte de genealogía, esa parte de genos, ¿ok? Y después, obviamente, se agrega la palabra logos, que quiere decir logía, o sea, ciencia o estudio. Entonces, la genealogía, básicamente, ¿qué es? Es el estudio de las descendencias, de la historia familiar, ¿verdad? La ascendencia y la descendencia de una persona o familia. Entonces, el objetivo principal de la genealogía es identificar todos los ascendientes y descendientes en un particular árbol genealógico y recoger todos los datos personales sobre ellos. Imagínate que Dios se encargó de ponernos cada genealogía desde Adán hasta Jesucristo a lo largo de varios pasajes del Antiguo Testamento y también de los Evangelios. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo de Dios de presentarnos su árbol genealógico? Bueno, el principal motivo era para que nosotros sepamos de dónde, de qué raíz, de qué árbol viene el Señor Jesucristo, el Mesías. Eso era, por lo menos para los judíos en ese tiempo, era un tema sumamente importante, y de hecho ese fue uno de los motivos por el cual le llevaron a la cruz a Cristo, ¿verdad? Y para nosotros también, obviamente, ¿verdad? Porque eso también le da muchísima veracidad a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿verdad? Entonces es sumamente importante este tema y es por eso que está dentro de los primeros 5 capítulos de la Biblia. Bueno, hay 5 cosas básicamente que nosotros podemos aprender de las genealogías en la Biblia. El primero, con esto se demuestra, mejor dicho, que a Dios le importa la historia. Para empezarlo, porque se dice lo que Él es el Dios de la historia. El apóstol Pablo creía fielmente en la importancia histórica de nuestra fe. Después de todo, si la vida de Jesús, su muerte, su resurrección no fueron parte de la historia, entonces, como dice Pablo, en vano vamos a creer. Vamos a leer 1 Corintios 15:14, donde escribía esto el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahí está. Entonces no tiene sentido. Si Cristo realmente en el pasado, en la historia, Él no había nacido de una virgen concebida por gracia del Espíritu Santo, si no hubiese sido muerto, primero asustado, muerto, sepultado y resucitado al tercer día, entonces todo era una mentira. Y nuestra esperanza y nuestra fe iba a ser vana, o sea, no iba a tener sentido. El sustento de la religión cristiana, gente, es justamente esto: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de la promesa más importante dada por Dios a los hombres. O sea que si eso se cumplió, entonces todo lo demás
genealogía no hay por qué dudar. El segundo motivo por el cual nosotros podemos aprender de estas genealogías bíblicas es que también a través de ellas nos demuestran que Dios interactúa con personas reales. Las personas mencionadas, por ejemplo, en las genealogías representan una vida real. Gente que tiene manía, que tiene problemas, que tiene necesidades obviamente de salvación, de su condición humana. Por ejemplo, Elisama, que es un personaje que a muchos probablemente no le va a sonar, pero sí está en la Biblia, ¿verdad? Aunque por ejemplo, no fue incluido en una genealogía, es un gran ejemplo adicional de cómo Dios, por ejemplo, interactuó con personas reales. Vamos a leer justamente el pasaje en Números 10:22. Dice, después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Ahí le menciona justamente a Elisama, que para muchos habrá sido un gran desconocido, ¿verdad? Y así como existen un montón de otros personajes, ¿verdad?, que existen en la Biblia que muchas veces nos pasamos por alto. Siempre es parte de la tradición judía es decirle, presentarle a alguien y mencionar hijo de quién es. Por eso siempre vas a ver en la Biblia es fulano de tal, hijo de fulano de tal, ¿verdad? Es como que yo diga, Osvaldo Montórfano, hijo de, ¿cómo se llama tu papá? Carlos, ¿verdad? Carlos Montórfano. Así es la presentación si Lalo hubiese sido hebreo, por ejemplo, ¿verdad? Eso es parte de la cultura, no solamente hebrea, sino también oriental en general, pero los judíos hacen mucho hincapié en eso hasta ahora, porque para ellos el tema del linaje, de la descendencia, es muy importante, ¿verdad? También el tema de la genealogía en la Biblia podemos aprender de que a través de ella también se demuestran que Dios usa personas imperfectas para conseguir su propósito. Dios, por ejemplo, utilizó en muchísimas ocasiones a hombres y mujeres, judíos y gentiles. Gentiles es todo lo que no sea judío, o sea, nosotros, ¿verdad? Personas que eran grandes en la fe y otros que eran de personalidad sumamente dudosa para poder cumplir su propósito, ¿verdad? Su propósito de salvación en su Hijo Jesucristo, nada más y nada menos. En Mateo 1, por ejemplo, hay varios personajes muy conocidos que resaltan pecados sumamente interesantes que han cometido. Por ejemplo, le podemos mencionar a Rahab, que era la prostituta, y es de donde desciende nada más y nada menos que el Mesías. El mismo rey David, que fue un asesino y adúltero, pero terminó con un corazón conforme al corazón de Dios. O Salomón, ¿verdad?, que tomó mujeres extranjeras de todos lados y guardó tesoros terrenales, pero que finalmente fue el sabio más grande que existió sobre la faz de la tierra, el más rico a la vez, y obviamente tuvo la providencia de Dios de escribir o ser pluma de inspiración del Espíritu Santo para 2 libros, nada más que Proverbios y Eclesiastés. O sea que, imagínense usted a gente tremendamente imperfecta que Dios usa. Vamos a leer ese pasaje de Mateo, por favor. Sí, dice, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abías, y Abías a Asaf. Ok, ahí está toda la descendencia, digamos, inmediata al rey David. Y hay varios pasajes en donde podemos leer de que a Jesucristo muchas veces se le decía hijo de David, aunque él no era hijo así directo de David. Lo que se estaba dando con eso a entender de que él era descendiente de David, ¿verdad? Ahí está justamente la demostración de que Rahab, esta persona, esta mujer de mala reputación, de una actividad, digamos, poco delicada para todas las épocas, como diría Arjona, su reputación son las 6 primeras letras de la palabra, ¿verdad?
Exactamente, así mismo. Y esa es nada más que la abuela, tatarabuela o alguna cosa de Jesucristo. Imagínate. Entonces, Dios usa gente imperfecta. Él no está buscando gente perfecta. Él busca gente imperfecta, los sana, los prepara y a pesar de sus errores, Él sigue usando. Dios usa, ¿saben qué tipo de gente, estimados amigos, seguidores? Él usa gente que está dispuesta a servirle. A Dios no le interesa tu pasado. Dios es también Dios de tu pasado, porque Él es omnipresente, así como es Dios de hoy y también es Dios de tu futuro. Dios no necesita de tus superconocimientos teológicos, ni tampoco si soy ignorante en la materia. Él necesita una persona que tenga disponibilidad para Dios, que esté dispuesto, que tenga un corazón dispuesto. Esa es la mejor materia prima que Dios utiliza. Y eso sí es algo que se repite en toda esta gente que estoy mencionando y muchos otros que vamos a ir conociendo a lo largo del estudio de la Biblia. Después también una cuarta cosa que podemos aprender es que a través de estas genealogías de la Biblia también se demuestra que Dios está muy interesado y preocupado, de hecho, por las familias. ¿Okay? Dios escogió, por ejemplo, a Abraham, sabemos, como el padre de una gran familia, porque dijo, de ti saldrán multitudes, por eso se le llama lo padre de multitudes. Y que él, esa sería bendición para todas las naciones. Imagínate un poco la tremenda bendición que recibió el amigo Abraham, que tenía grandes imperfecciones también. Esta bendición se reflejó en sus descendientes más importantes, que pudimos ver, y uno obviamente es que Jesús redimió a la humanidad pecadora en cumplimiento a esa promesa a Abraham, ¿verdad? Para que pudiesen ser parte de la familia de Dios. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, no les dijo las naciones literalmente así como nosotros conocemos Paraguay, Brasil, no, porque él se está refiriendo a un reino que no es de este mundo, ¿verdad? De quienes van a formar parte de todos aquellos que nacen de nuevo, o sea, los que llegan a ser hijos de Dios. De esto estamos hablando. Dios entonces nos acepta a nosotros por gracia, no porque no merezcamos, en su familia, para que nuestras familias lo acepten a Él. O sea, siempre hay una persona o dos que Dios escoge en cada familia de la tierra, a través de quien llegar al resto del núcleo familiar. Muchas veces puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hermano, no sé, un tío, puede ser un abuelo. Hay muchísimas formas en las cuales Dios en su soberana voluntad escoge. Puede ser tu cónyuge, ¿verdad? Obviamente porque es tu primer anillo, sos una sola carne con esa persona. No necesariamente estamos hablando de parentela en cuanto a los sanguíneos. Entonces, Dios está muy preocupado entonces y por la familia. Y vamos a leer Gálatas 4, del 4 al 5, para darle un poco de sustento a esto que estoy diciendo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí está. El objetivo era que seamos adoptados entonces. Dios está buscando eso. Pero Él no le obliga a nadie. Esto no es obligatorio, esto es voluntario. Pero todos están invitados a la fiesta, ¿verdad? Pero hay gente que evidentemente no decide el famoso, voy a esperar nomás. Ahora cuando me case, ahora cuando me gradúe, voy a esperar primero cuando tenga nieto, cuando me jubile. Siempre hay un mañana, pero el problema es que nadie sabemos cuál va a ser nuestro mañana. No sabemos si esta va a ser nuestra última oportunidad que nos vamos a ver. Como dijo Lalo al empezar el programa, tenemos que agradecer que seguimos respirando, ¿verdad? Entonces, el día es hoy, no mañana. Entonces, también podemos ver como una como quinto aprendizaje que podemos sacar de esta genealogía, es que Dios demuestra a través de ella que Él entiende perfectamente cuál es la situación de cada uno de nosotros.
O sea, a él no le es extraño el conocimiento de lo que nos pasa. La genealogía de Jesús, por ejemplo, que se relata en Mateo 1 y también en Lucas 3, demuestra perfectamente que Jesús era 100% hombre, humano, ser humano, pero al mismo tiempo Dios. Es el único caso en toda la existencia de que hay una persona 100% humano y 100%. Por lo tanto, Cristo tenía una familia terrenal. Sabemos que tuvieron padres terrenales, ¿verdad? Y tuvo hermanos también, hermanos de sangre, de la misma padre y madre, ¿verdad? Así como nosotros, también él experimentó el gozo, experimentó el dolor, experimentó el hecho de tener una familia y también experimentó las pruebas y las tentaciones como ¿por qué él tuvo que experimentar todo eso? Por la sencilla y la razón de que él nos estaba a nosotros representando para poder cumplir la cabalidad que era justamente ese, representarle a su hermano, ir a la cruz por los pecados de la humanidad, saciar esa demanda del justo y soberano, y a partir de ese momento todos aquellos que morimos en Cristo con Él, nos identificamos con su muerte, entonces también, digamos, recibimos como especie de beneficiarios de esa obra salvífica que Él hizo en ese tiempo y en ese momento. Vamos a leer el capítulo de la carta de Hebreos, capítulo 4, del 15 al 16, para cerrar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que esa es la clave, tenía que ser sin pecado. Y como no hay ningún solo ser humano, ni va a haber ningún ser humano que no sea pecador, ¿verdad? Porque ya venimos configurados eso desde la caída del ser humano en el Edén. Entonces no calificamos para hacer una ofrenda agradable al Dios que estaba demandando eso. Entonces Él únicamente tuvo que venir a representarnos a la humanidad. Por eso se hizo hombre, se encarnó, ¿sí? Para poder realmente representarnos. Y pasó por todo lo que un ser humano pasa, e incluso más, porque yo no sé, pero creo que no vamos a ser crucificados en esta época por lo menos, ¿verdad? Pero él hasta eso pasó. O sea Ale, discúlpame, en realidad lo que también acá nos está diciendo es que tenemos que tener la confianza porque él sabe lo que nosotros pasamos. Porque casualmente dice, o sea, porque él pasó todas las circunstancias que nosotros pasamos, o sea, los dolores, las angustias que tenemos, las debilidades con las que luchamos. Él nos entiende, por eso que dice que confiadamente hay que acercarse a la gracia que Él nos da, ¿verdad? Porque sabemos que si fuese porque nos merecemos, estamos todos en el horno, ahora estamos fritos. Así mismo. Correcto. Toditos, absolutamente todos, literalmente, por más bueno que vos creas que sos, te mereces vos y yo, ni qué decir, el infierno. Suena argel, es puro lo que estoy diciendo, pero es una verdad. Por la sencilla razón de que la Biblia dice de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente, que estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y que si no fuese porque Dios interviene en la vida de una persona y obra el mayor de los milagros que puede haber, es que en esa persona nazca de nuevo, o sea, que sea una nueva creación, espiritualmente hablando, y eso después obviamente afecta a la demás parte de su ser, entiéndase alma, entiéndase sentimiento, entiéndase inclusive cuerpo físico, ¿verdad? Y todo lo que esa persona hace, sus prioridades, todo cambia. Entonces esa persona a partir de ese momento se
puede acercar confiadamente al trono de la gracia, porque él entiende perfectamente que él se identifica con su Salvador Jesucristo. Ahora, tira una pregunta ya acá para la audiencia y los que quieran responder, bueno, en el chat. La pregunta: ¿Dios recibe y escucha la oración de una persona que no nació de nuevo? Es decir, de una persona que, por ejemplo, vamos a poner un caso así, una persona que literalmente, abiertamente no cree en Dios, no le interesa, ¿verdad? Pero está en una situación de repente así delicada, de salud, o su familia, ¿verdad? Y llega un momento donde ahí empieza él a decir, bueno, esperamos un ratito acá, agendemos la aplicación, ¿verdad? Y decide hablar con ese Dios que él nunca le dio pelota. ¿Ustedes qué creen que Dios hace? ¿Recibe, escucha, atiende o no? ¿O qué tendría que pasar con esa persona para que eso suceda? ¿Qué alternativa le estoy dando? Ustedes respondan lo que a ustedes les parezca y después vamos a leer. Tenemos el tema de las genealogías y ahora vamos a analizar un poco cuál es el uso y cuál es el propósito que tienen estas listas larguísimas que encontramos en la Biblia y que muchas veces nosotros, como ya dije, a veces no entendemos para qué es lo que está ahí. En fin, ahora podemos mencionar de que Moisés, por ejemplo, sabemos que fue el escritor del Pentateuco, como ya vimos. Hay 11 versículos en Génesis que dicen que este es el libro de las generaciones de. Así empieza. Este es el libro de las generaciones de fulano. Y la palabra hebrea Toledot, traducida como generaciones, también pueden significar la palabra orígenes, historia e incluso historia familiar. Y cada versículo va siempre antes o después de esa descripción y de aquellas actividades o eventos históricos que involucran a esa persona nombrada en el encabezado. La explicación más factible es que Adán, Noé, Sem, etc., escribieron un recuento de los eventos que ocurrieron justo antes y durante sus vidas. Y Moisés, bajo la infalible inspiración del Espíritu Santo, seleccionó, obviamente compiló y editó todo esto para producir, obviamente, el Génesis de una manera coherente. Entonces, si Moisés fue quien escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces debemos reconocer que debieron existir motivos muy específicos para que el Señor no incluyera en dicha lista, por ejemplo, a Caín. Y el apóstol Pedro hace un comentario muy interesante en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, perfecto. El propósito entonces de la genealogía, el primero era para brindar información, una información básica. El segundo motivo por el cual Dios puso ahí la genealogía en la Biblia es que cada genealogía tiene un propósito definido y principal, no es que todos tienen el mismo propósito. El de evidenciar y identificar el perfil mesiánico de Jesucristo, o sea que Él es el Mesías prometido. Y Él también el programa profético de Dios para la redención, o sea su plan. La genealogía, por ejemplo, que estamos viendo en Génesis 5 y también en Judas 1:14, en donde se menciona a Enoc, que es el séptimo desde Adán, se cuenta por generaciones, pero no por contabilización e identificación de cada una de las ramas familiares, como comúnmente se aplica en Occidente. Vamos a poner un ejemplo para aclarar. En un árbol genealógico común y corriente, como todos conocemos,
pueden incluirse tatarabuelo, bisabuelo, el abuelo, los padres, los hijos, los hermanos, los primos, los tíos, los hijos e incluso el cónyuge, ¿verdad? Bueno, así funciona según nuestro esquema aquí en Occidente. Pero en el pensamiento y en la cultura oriental, y específicamente en la hebrea, es totalmente diferente. En las escrituras se aplica tanto por ramificaciones como porque cada una de las generaciones hay un representante familiar clave dependiendo al propósito por el cual se le menciona. En este caso, en el contexto de Génesis 5, que es el capítulo que estamos viendo, se expone una línea genealógica de personas justas, o sea, personas que estaban calificadas y aprobadas por Dios por la fe que han demostrado durante su caminar en esta tierra. Y ellos entonces por eso son, digamos, como los representantes de esa familia que forman parte de un árbol genealógico que se extiende de modo estricto y riguroso en todas sus ramas. Es por eso que solamente se le menciona a ellos y a no toda su parentela, ¿ok? No quiere decir que él nomás tuvo hijo, engendró a fulano y a fulano. Eso no quiere decir que no tuvo más hijos. ¿Me explico? Solamente que a efecto del propósito de la genealogía de la Biblia, Dios se encargó de mencionar realmente a aquellos que de quienes desciende o de quienes viene el Mesías prometido. De eso se trata. Otro motivo, otro uso o propósito que se le da a la genealogía está también, podemos ver las exclusiones, o sea, los que no entraron en la genealogía, ¿verdad? Por ejemplo, los otros hijos de Adán y Eva, que no se menciona, dice hijos e hijas, así nomás dice, ¿verdad? Pero no se le menciona ni su nombre siquiera, ¿verdad? Al analizar, por ejemplo, la genealogía de Mateo 1, del 1 al 17 y Lucas 3, del 23 al 38, no se extiende, por ejemplo, a todos los descendientes, sino al representante base de cada generación. Ahora, ¿por qué no fueron incluidos? Bueno, porque dentro del contexto de las genealogías fueron utilizadas para un propósito de identificar, como ya dije, el linaje mesiánico del ancestro y el descendiente. No siempre las genealogías bíblicas abarcan el parentesco directo. Hay términos como el ejemplo que hoy di de hijo o padre que pueden señalar antecesor y descendiente respectivamente, no necesariamente el padre así biológico. ¿Me explico? El rey le podía haber dicho hijo de David. David no fue el padre biológico de Jesús, pero porque está en la misma línea, porque de ahí viene, entonces se utiliza ese término, ¿verdad? Bueno, vamos a leer unos pasajes que nos saltamos. Judas 1:14, en donde se le menciona a Enoc como séptimo de Adán, y también Mateo 9:27 y Romanos 1:3. Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Y Mateo 9:27 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijos de David. Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Linaje de David según la carne, o sea, según su linaje sanguíneo, eso es lo que está diciendo. De ahí desciende. Bueno, entonces ahí ya tenemos el propósito y cómo se usa la genealogía en la Biblia. Hay esta frase y este refrán tan famoso, popularmente utilizado, de tal palo, tal astilla, o también de tal padre, tal hijo, ¿verdad? Bueno, esto es lo que básicamente habla también la Biblia en cuanto a la herencia generacional. Acá tenemos, por ejemplo, 3 ejemplos. Ahí vemos una foto de unos padres donde podemos ver una herencia de ADN absolutamente innegable, ¿verdad? Como hay muchísimos casos, ¿verdad? Y así como existe una herencia física, también hay una espiritual, ¿ok? Que deriva finalmente en algo físico, la muerte, ¿verdad? Adán
también legó una herencia a su generación. ¿Y cuál fue la herencia principal de Aram? La muerte. Excelente, Adam, ¿verdad? Entonces, hay 3 áreas que a todos los seres humanos nos afectan la herencia recibida de nuestros padres. ¿Se acuerdan en algunos programas donde yo les demostré bíblicamente de que nosotros somos tripartitos, así como Dios, ¿verdad? Que somos cuerpo, alma y espíritu. Mejor dicho, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Al revés, porque nosotros somos espíritu, que tenemos un alma y que vivimos dentro de un cuerpo, ¿verdad? Y Dios es Dios Padre, es Espíritu y es también Hijo, ¿verdad? La Trinidad. Entonces, si somos 3 partes, en las 3 partes o áreas somos afectados en cuanto a una herencia hereditaria que recibimos nuestros padres. Cuando hablamos del cuerpo físico, estamos hablando de una herencia genética, ¿no? Una carga genética que se escucha muchísimo hoy en día. Nosotros, por ejemplo, heredamos el color de ojo, el pelo, la estatura, el molde, algunas enfermedades, sabemos que son hereditarias, así la ciencia ya lo reconoce desde hace muchos años. También tenemos predisposición a tener cierto tipo de enfermedades, no necesariamente vamos a tener, pero sabemos que el abuelo que fue diabético, hay muchas posibilidades de que su nieto sea, y así, ¿verdad? Ciertas habilidades también naturales que de repente la gente tiene para ciertos oficios, para ciertas labores o hobbies, ¿verdad? Que también se hereda. Vamos, el papá es un excelente deportista, el hijo también, y así sucesivamente, ¿verdad? O para las artes también suele ser eso, ¿verdad? Entonces, eso ya está más que demostrado. Yo creo que nadie va a dudar, ¿verdad?, de que existe una herencia que nosotros recibimos de nuestros padres y antecesores. Después está nuestra segunda parte, en donde estamos hablando del alma, y eso afecta ¿a qué? Al carácter, a la personalidad, al temperamento de cada persona. Esas son las áreas que están dentro de lo que es el alma, ¿ok? Y es muy increíble también, pero todos vamos a coincidir acá, de que llegamos nosotros muchas veces a parecernos en algunos aspectos a algunos de nuestros progenitores, ya sea en un sentido positivo o negativo, de una manera impresionante, al punto que la gente suele decir, impresionante cómo le parece a su papá, ¿verdad? Es un clásico ese, ¿verdad? Y se hace evidente con tal fuerza esto, ¿verdad?, que nos cuesta muchas veces luchar contra esa herencia, si es que es negativa, por ejemplo, ¿verdad?, y mantener ciertas formas de carácter a lo largo de nuestras vidas, idénticas a las de nuestros padres o abuelos. Hay muchas veces que nosotros heredamos esas malas, estas áreas negativas del carácter, y muchas veces toda la vida nos pasamos luchando contra esa actitud que muchas veces es involuntario, y por más que queramos, muchas veces nos vence y nos termina otra vez poniendo una zancadilla y nos sentimos frustrados, ¿verdad? No sé si a mí nomás me pasa eso o hay algunos también que le pasa acá, pero es algo que yo suelo escuchar muchísimo en las consejerías y en todos los momentos donde trato con personas, ¿verdad? Eso también afecta la herencia recibida de nuestros padres. Entonces ya tenemos el cuerpo, ya tenemos el alma, y ahora nos vamos a la tercera parte, el espiritual, el espíritu. Y esta sí que es sin duda la más delicada de todas las herencias. ¿Saben por qué? Porque esto está relacionado con el pecado que heredamos de nuestros padres. Y si nos vamos a ahondar un poco más todavía, es la herencia realmente no de nuestros padres, sino va más allá. Es la herencia de la naturaleza pecaminosa de Satanás, del diablo, de nuestro adversario. Vamos a recordar, por ejemplo, un pasaje en donde Jesucristo tuvo un cierto altercado con un grupo de religiosos judíos, y estos judíos estaban tratando de, o pretendían, mejor dicho, autojustificarse bajo el argumento de que ellos eran hijos, o sea, descendientes de Abraham, el patriarca. Vamos a ver por qué Jesús le contesta. Vamos a leer el pasaje de Juan 8, del 39 al 47,
Y después vamos a leer para complementar Efesios 2 del 1 al 3. Dice en Juan 8, del 39 al 47, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Un ratito. Jesús, sí. Imagínate lo que les dice. Primero, los judíos dicen, no, pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué creen que le estaban diciendo eso a Jesús? Y después sí que le remata otra vez y le dice, nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, como vos. Eso es lo que le está queriendo decir. Porque, ¿cómo nació Jesús? En circunstancias dudosas. Porque él fue engendrado a través del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que corría, el rumor que corría? Que María fornicó, o sea, tuvo relaciones sexuales antes de casarse. Y que de fruto de eso vino Jesucristo. Entonces para ellos él era un hijo, el resultado de una fornicación. Imagínate lo que le dije. O sea, el concepto que ellos tenían de Jesucristo, sus compueblanos, sus contemporáneos, con esa gente él lidiaba todos los días. ¿Y qué le responde Jesús? Espectacular. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y Efesios 2, del 1 al 3 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. Repetimos, el espíritu que opera en los corazones ¿de quiénes? De los que se niegan a obedecer a Dios. De los que se niegan a obedecer. La pregunta, ¿cómo vos vas a obedecer a algo si vos no conoces cuál es el mandato o la orden? Imposible. Si yo no sé que acá en Paraguay, por ejemplo, está prohibido, no sé, de una manera, piropear, pues ahora está prohibido piropear, ¿verdad? A las chicas. Antes se podía, pero hay una ley ahora que está prohibido, te pueden demandar por eso. Los que no sabían ya saben. Y yo no llegué ayer, yo viví 20 años, me fui de Paraguay, y volví ahora y no sé yo, y le apliqué un feroz piropo a alguien, ¿verdad? Él se comiendo una demanda y desastre, o sea, y no voy a poder alegar desconocimiento de la ley, eso dice la ley, o sea, yo no me voy a pedir a defender y decir, disculpame señor fiscal, señor juez, yo me pasa, yo llegué ayer, yo no entendía, yo no sabía eso. Lo mismo me va a caer todo el peso de la ley encima y ahí voy a aprender de por vida. Bueno, ¿viste por qué es importante conocer la Biblia? Porque ahí vos vas a conocer lo primero, qué es lo que Dios manda para poder después obedecer. Si vos no conoces, obviamente que no vas a obedecer. Y si no obedeces, dice, ¿quién opera? El diablo. La Biblia dice eso. Lee en tu Biblia. No es como muy complicado interpretar eso. No hay que ser súper teólogo, ni obispo, ni cardenal para interpretar. Castellano no hay que saber tener sentido común. Esto es un diálogo entre Jesús y los religiosos más entendidos de ese tiempo
en cuanto a costumbres religiosas, etcétera, etcétera, del pueblo judío. O sea, él no estaba discutiendo con ignorantes que no sabían ni leer. Lean todo el contexto del pasaje y se van a dar cuenta. Solamente estamos haciendo un resumen acá. Efesios 2 entonces dice que el diablo opera en los corazones de aquellos que no obedecen a Dios. Lea otra vez de vuelta ese Lalo para reforzar bienlo por si no haya alguien que no escuchó. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Viste? Todos estábamos incluidos en ese paquete. Pero ahí está diciendo antes, dice. Eso está dando a entender, en este pasaje el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, a ellos le está diciendo, antes éramos así. Eso quiere decir que algún cambio pasó, algo pasó ahí. De que antes era una manera y ahora son de otra. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Se cambiaron de religión? ¿Se cambiaron de iglesia? No. Nacieron de nuevo. Ese es la clave de todo el tema. Entonces ahora ya no tiene más control el pecado sobre su vida. Él sigue siendo pecador, pero ¿qué tipo de pecador? Arrepentido. Dice que la Biblia dice, y después le decía el pasaje, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, pregunta, las decisiones que vos tomás en tu vida, por más trivial que sea, ¿son guiadas por el Espíritu Santo o son guiadas simplemente por tu propia voluntad? ¿O porque es lo que vos crees que tiene que ser? Acá hay dos personas o dos seres nomás que pueden guiarnos, según la Biblia, o el Espíritu de Dios o el espíritu maligno, satánico, diablo. No hay ese tu tía, no, yo solo por mi cuenta. No, porque este es un área del ser humano. Estamos viendo cuerpo, alma y el tercero, el espíritu, en el cual nosotros no tenemos control. O puedes controlar tu cuerpo. Yo puedo hacer dieta y adelgazo. Me voy a caminar, cierro mi boca y como más sano, ¿verdad? Yo puedo controlar mi cuerpo en alguna medida. Mi alma también. Puedo irme a un psicólogo, puedo hacer un tratamiento, puedo evitar gente que habla, gente tóxica y todo ese tipo de cosas. Selecciono mejor mis amistades, me junto solamente con gente que realmente me edifica. Y bueno, y voy teniendo, digamos, un mejoramiento en mi emoción, en mi alma. Pero mi espíritu, ¿vio cómo? ¿Dónde hay una universidad del espíritu? Hay ese libro que tenés en tu mano, es que estamos estudiando. Es el gimnasio espiritual. Ahí es donde va a empezar a crecer tu espíritu, se va a nutrir tu espíritu. Por eso es lo que ustedes están haciendo acá. Cada miércoles y cada vez que abrís tu Biblia y orás, estás entrenando tu espíritu, que al fin y al cabo es lo que va a trascender, porque tu cuerpo se va a quedar acá y los gusanos van a comer tú, incluido el botox que te pusiste y tu lifting y tu, no sé, y todo lo que te quieras poner. Nosotros nos ocupamos más de la cosa que es temporal y descuidamos la cosa que es eterna. Y no me parece que sea muy inteligente que digamos. Y menos en una época en la cual estamos, en donde no sabemos literalmente, pues siempre fue así, pero ahora es que más literal que nunca es que no sabemos si vamos a amanecer. ¿A cuánta gente ya le velaste conocida este mes nomás, lo que va de febrero? Te pregunto,
¿por qué Pico, por ejemplo, vos y yo no podemos estar en esa lista? ¿Qué nos hace tan especial? El tema es que hay que estar preparado para pasar ese umbral. ¿Cómo uno se prepara? Naciendo de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo? Ese es todo otro tema. Uy, ya dije lo que vamos a una clase especial de. Porque eso no se puede así de paso nomás comentar, porque es lo más trascendental y lo más importante que todo ser humano necesita saber. Porque todo lo demás es vano entonces. ¿Para qué veo tanto? Gente, el infierno está saturado, está lleno de gente sinceramente buena. Porque si en el infierno solamente se iban los Hitlers, los Mussolini, los Osama Bin Laden, Saddam Hussein, los violadores de niños, los pedófilos, los narcos y toda esa gente que para nosotros lo es demasiado grande el infierno para ese grupito de gente, nomás porque convengamos que en proporción a la cantidad de ser humano que existió desde Adán hasta lo que va a haber, ¿no? Demasiado poco. ¿Acaso vos en tu lista de contacto no tenés más gente buena que mala? ¿O vos tenés lleno de narco ahí en tu lista de contacto? No creo. Por eso siempre en los velatorios alguien se dice, Diana, ¿por qué es lo que Dios siempre le lleva a esa gente? Y a esos plágalos no le pasa nada, ni se resfría. Esa es la reflexión así súper espectacular que nosotros hacemos. Todo como vamos a irnos en algún momento. La pregunta es, ¿está piolito vos para partir hoy? Esa es la gran pregunta. Cuando yo entendí eso, muchos días y meses no dormí por la preocupación que tenía encima. Y ese es un buen síntoma. Si te preocupa es un buen síntoma. Ahora si vos estás diciendo dentro tuyo, ay, no, Brena, eso es estupidez, estos cristianos locos exageran todo. Ahí ya tenés que preocuparte en serio. Porque no te está entrando ni bala ni el comentario. Quiere decir que tu corazón está encallado, está endurecido, entonces no le entra bala. Para que esto sea corazón de carne, Dios va a tener que golpear mucho con un mazo primero. Hay algunos lo que así más funcionan a prueba, a golpe, a desierto. Y hay otros que funcionan a bendición. Es famoso, la criatura. 500 veces le dijiste no vaya que no tocar el enchufe. Te va a correr a ojo poco. Le tocó, le corrió, ahí recién aprendió. Y bueno, hay gente que le tiene que correr. O pisar la cárcel. O quebrar. O un problema de salud grave. O la partida anticipada, entre comillas, porque para nosotros pues, todo el mundo muere anticipadamente de algún ser cercano. Y bueno, y una larga lista que vos ya sabés. Bueno. En fin, afecta en nuestras tres áreas, gente. Cuando lleguemos al pasaje de Éxodo y Deuteronomio, estemos analizando, vamos un poco a hablar mejor de este tema, de las famosas temas de las herencias y maldiciones y bendiciones generacionales que tanto se habla. Y ahí vamos a detallar un poco mejor esta cuestión. Pero hoy no es el tema, hoy estamos hablando solamente de Génesis 5. Bueno, avancemos entonces. Entonces, vamos a ver, se dieron cuenta que en esta oportunidad no estamos haciendo una lectura así, versículo por versículo, como si lo estábamos haciendo en los programas anteriores. ¿Y es por qué? Porque a diferencia de los capítulos anteriores, ¿verdad? Acá nosotros estamos haciendo un análisis expositivo, no numérico, no sigue siguiendo un orden
número tras número, versículo tras versículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá hay una lista que parece una lista del registro civil, más o menos, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Entonces no tiene sentido leer ese nomás. Entonces lo que estamos haciendo es básicamente dividir este estudio en 3 porciones y enfocarnos en el mensaje central de la genealogía. La primera sección, la primera porción es la herencia caída. Es que nosotros estamos recibiendo una herencia pecaminosa que afecta a nuestro cuerpo, alma y espíritu. Después la segunda sección, donde vamos a ver que hay una mejor relación ya con Dios y también hay una promesa que Dios establece para el ser humano. Y la tercera porción, hay una mejor herencia que podemos llegar a heredar si es que nacemos de nuevo. Esa es la condición. Bueno, sigamos. Vamos a leer el capítulo 5 del 1 al 5, es donde vamos a abarcar ahora. Por favor, Dan. Génesis 5, del 1 al 5. Así, una lista rápida nomás para mencionar todo lo que dice ahí. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hombre y mujer los creó y los bendijo y les puso por nombre a Adán el día en que fueron creados. Vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Así Adán vivió 930 años y murió. Muy bien, hasta ahí. Acá hay palabras claves en estos 5 versículos que acaba de leer Lalo. La primera palabra clave o frase clave es a semejanza de Dios. El capítulo 5 arranca nomás ya con la genealogía de Adán desde Set, haciendo Dios énfasis en el hecho de que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, primero establece las reglas de juego. O sea, dice, estas son las descendencias, pero no se olviden de que yo a todo esto le creé según a mi imagen y semejanza. Y que yo les creé, no fue el mono. Bueno, después hay otra frase que dice, llamó el nombre de ellos Adán. La Adán, si traducimos al castellano, quiere decir hombre. Adán quiere decir hombre, o sea que no se esforzó mucho Dios para ponerle su nombre. Hombre, ser humano, eso quiere decir Adán. Y Dios declaró su propia autoridad sobre toda la creación. Vamos a leer Mateo 19:4 y Marcos 10:6 para reforzar más todavía esto. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y Marcos 10:6 dice, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Muy bien. Después hay otra frase, a su semejanza conforme a su imagen. Bueno, la imagen humana y semejanza en la que Dios había creado a la humanidad pasó a la segunda generación y a todas las generaciones venideras hasta hoy en día. O sea, no es que Adán y Eva nomás era su imagen y semejanza, no. Todos sus descendientes también ya fuimos afectados por esa bendición, porque tenemos ciertos atributos como seres humanos que compartimos con Dios. Por ejemplo, la creatividad, ¿verdad? Dios es un Dios creador. La diferencia entre Dios y nosotros es que Dios crea de la nada. Él no necesita materia prima. En nosotros sí. Pero dale un poco a un ser humano una materia prima y la cantidad de cosas maravillosas que ya hizo el ser humano. O sea, tenemos ese poder creativo y ese es uno de los atributos en los cuales nos asemejamos justamente a Dios. Otro es que somos eternos. Nosotros morimos físicamente, pero nuestra alma es eterna. El problema acá está, ¿dónde vaya a parar tu alma? Ese es el gran drama. ¿A qué terminal se va a ir? Hay 2 destinos posibles. El cuerpo, chauché, por culpa del pecado. Pero el alma y el espíritu vuelve otra vez a Dios. Y el alma es el que está en disputa entre estos 2 reinos. El reino de las tinieblas, liderado por Satanás, y el reino de Dios, liderado por Dios y nuestro Señor Jesucristo.
También dice que 930 años. Este es un año literal, gente. Que marca procreativamente inusual, porque convengamos que no es muy común vivir tantos años, ¿no? ¿Cómo vivían tanto tiempo esta gente? Bueno, esto se explica porque el ambiente que había antes del diluvio, o sea, antediluviano, que tenía la Tierra, el planeta Tierra, estaba bajo una cubierta de agua, como les conté en Génesis 1, ¿se acuerdan? Que filtraba los rayos ultravioleta del sol, y eso generaba una condición muchísimo más moderada y sana, por lo cual ellos tenían la posibilidad de ser más longevos. ¿Ok? Bueno, después hay otra palabra que dice y murió, sentenció así. Ahí Dios dijo a Adán que si comía del fruto del árbol, como saben, ciertamente iba a morir. ¿Se acuerdan allá en el capítulo 2? Esto incluía también muerte espiritual inmediata, o sea, la muerte física se iba a dar en algún momento. En el caso de Adán, 930 años después de su nacimiento, ¿verdad? Pero su muerte espiritual, o sea, su separación de Dios, fue automático en el momento que pecó. Ahí. A eso con lo que Dios se refería, con el ciertamente morirá. También se refería a la muerte física, pero no era lo más importante en ese momento. Después dice, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Acá ya se está refiriendo a Adán. Set estaba en la ya caída imagen y semejanza de Adán, porque él ya vino post pecado, ¿verdad? Al igual que todos nosotros. Y todos somos hijos e hijas realmente de Adán, porque de ahí venimos. Entonces todos nacemos, venimos configurados, así como tenemos una carga genética, tenemos también una carga espiritual. Y venimos caídos como Adán había caído. O sea, ya venimos fallados de fábrica, espiritualmente hablando. Entonces sería redundante decir, pero toda persona ha nacido a imagen y semejanza de Adán en cuanto a lo espiritual, menos uno solo, Jesucristo. Él fue el único que, si bien desciende de Adán, no heredó esa condición porque él es Dios. Ahí está la diferencia. Después hay otra frase que dice, y engendró hijos e hijas. Adán estamos hablando. Esto nos dice que Adán tuvo muchos otros hijos e hijas que no expresamente se mencionan en las escrituras, porque es relevante. Las hijas, obviamente, como ya les mencioné, se convirtieron en los cónyuges o la esposa o las parejas de los hijos de Adán. De ahí está la explicación famosa, cómo lo que Caín y Abel se reproducían si los dos eran varón. Porque nosotros en nuestra mente pensamos que son 4 habitantes nomás la tierra. No. ¿Ok? Adán fue creado entonces a semejanza de Dios, pero Set nació ya a la semejanza de Adán. Entre los dos aconteció la caída del ser humano y también la imagen de Dios en el hombre fue desfigurada por el pecado. El verso 5 que leyó recién registra el cumplimiento físico de lo que Dios había dicho en Génesis 2:17 que acontecería. El cumplimiento espiritual aconteció el día que él pecó, pero terminó y Adán murió a los 930 años. Ahí se cumplió lo que Dios ya le había mencionado. Esos serían los primeros 5 versículos entonces de este capítulo. Del 6 al 17, va a leer ahí, le menciona a la descendencia ya desde Set hasta Mahalalel. Leen por la... Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Después que engendró a Enos, Set vivió 807 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Set fueron 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Después que engendró a Cainán, Enos vivió 815 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enos fueron 905 años
y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Después que engendró a Mahalalel, Cainán vivió 240 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared. Después que engendró a Jared, Mahalalel vivió 830 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Hasta el 16 me dijiste, ¿eh? 17. 17, sí, hasta ahí. Perfecto. Entonces ahí tenemos otra vez la descendencia de Set hasta Mahalalel, ¿verdad? Acá hay un pequeño organigrama que les preparé. Acá está Adán y Eva. Acá están sus tres hijos, Caín, Abel, que falleció, y después Set, ¿verdad? Esta es la descendencia de Caín, que yo les había dicho en aquella oportunidad de que había un Enoc acá, que es el hijo de Caín, que no tiene nada que ver con el Enoc que aparece acá en Set. Tienen el mismo nombre, ¿no? Convengamos que el Enoc era un nombre común por lo visto para la época. También vamos a encontrar un Lamec acá en la línea de Caín, y también acá hay un Lamec en la línea de Set, pero son absolutamente diferentes las dos. Por eso hice esta aclaración para que no haya confusión cuando lleguemos a estos personajes. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí básicamente simplemente está contando que vieron que muchos vivieran muchos años, pero finalmente morían, a excepción de dos que vivió 70 y uno 65, muy jóvenes, inclusive hoy sería joven, en comparación a lo que vivían sus contemporáneos, ¿verdad? En fin. Después tenemos del 18 al 27, ahí ya tenemos la línea que viene de Jared, que está acá en hasta Matusalén, nombre conocido por muchos, ¿verdad? Este personaje que es el campeón de todos los que vivió más de todos los seres humanos que existen y que existieron, ¿verdad? Vamos a leer del 18 al 27, Lalo. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Después que engendró a Enoc, Jared vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Después que engendró a Lamec, Matusalén vivió 782 años y engendró hijos e hijas. Así pues, todos los días de Matusalén fueron 969 años y murió. Bueno, acá se destacan básicamente tres personajes de esta línea. Y el primero sería Enoc. ¿Por qué? Porque hay una frase que dice: Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminando con Dios, gente, literalmente significa caminar por la fe. Eso podemos leer en 2 Corintios 5, 7 en su ratito. También significa caminar en la luz. ¿Ok? Eso vamos a leer en 1 Juan 1 del 5 al 7. Y significa también caminar de acuerdo con Dios, como podemos ver en Amós 3:3 y en Hebreos 11:5. O sea, en síntesis, nos dice el fundamento del andar de Enoc con Dios. No se puede caminar con Dios, o sea, agradar a Dios, estando apartado de la fe. O sea, no me vaya a venir con el famoso cuentito: no, pero yo me entiendo con Dios a mi manera. ¿Conoces ese clásico argumento racional que no tiene sustento alguno? No hay forma de relacionarse de manera correcta con Dios si no es por medio de la fe. ¿Pero qué tipo de fe? La fe salvífica, la fe bíblica. No la que vos crees que es fe. ¿Ok? Y la fe, según la Biblia, solamente puede adquirirse a través de una sola manera o medio.
es por el oír, y el oír la palabra de Dios, o sea, por el estudio de la Biblia. O sea, lo que estamos haciendo acá también todos los miércoles, aparte de darte información, estamos alimentando y haciendo crecer tu nivel de fe, con la cual vas a poder agradarle a Dios. Y cuando tengas la necesidad de pedirle algo a Dios, vas a ser agradable. ¿A vos te gustaría que venga alguien que es desagradable contigo a pedirte algo? Vamos a leer estos pasajes que te mencioné: 2 Corintios 5:7, 1 Juan 1 del 5 al 7, Amós 3:3 y Hebreos 11:5, por favor. 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Y 1 Juan 1 del 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amós 3:3 dice: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Hebreos 11:5 dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Imagínate, vamos a analizar mejor ese pasaje porque es sumamente interesante. Entonces, después de que engendró a Matusalem, Enoc caminó con Dios. Parece que Enoc comenzó a caminar con Dios de una manera muy especial después del nacimiento de su hijo Matusalem. Enoc fue trasladado o traspuesto, o sea, llevado, raptado al cielo, así como esa película que viene de los extraterrestres y ¡shut!, le chupa y le lleva. Eso quiere decir traspuesto, trasladado, raptado, secuestrado, como le quiera llamar. ¿Y esto cuándo ocurrió? Justo antes del diluvio. Y es así mismo como Dios opera. Esa también ya era una especie de avant-première o de adelanto para nosotros, porque eso después vamos a ver en otro pasaje, en donde la iglesia de Jesucristo, que está conformada por los hijos que nacieron de nuevo, independientemente de qué congregación o qué iglesia vos te vayas, ¿ok? Esa iglesia, los que Dios conoce quiénes son sus hijos, quienes nacieron del Espíritu, ¿ok? Eso dice que van a ser. Si es que no mueren antes físicamente, esos van a ser así mismo como Enoc, trasladados al cielo antes de que comience el real desastre que está destinado para el planeta Tierra, que la Biblia lo conoce como tribulación, que sería muchísimo peor de lo que fue ese diluvio de Noé. Entonces, vamos a leer 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 18, en donde habla de esto que estoy mencionando, Nuevo Testamento. Salmo 49:15 también se hace mención del tema, y por supuesto no podía estar ausente Apocalipsis 3:10. Dice 1 Tesalonicenses 4 del 3 al 18: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos... Los que duermen se están refiriendo a los difuntos, a aquellas personas que hayan fallecido antes de este momento que la Biblia habla de lo que se conoce como el arrebatamiento o llevada o rapto, también se le conoce, de la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando duerme está hablando de los que fallecieron, pero los que fallecieron habiendo nacido de nuevo cuando estaban vivos, de eso estamos hablando. Ideal sería que todos nuestros seres queridos estén incluidos, ¿verdad? Eso es lo que todos deseamos, pero la Biblia no dice esto, y ahí ya entramos en conflicto allá atrás, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo, dale. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras. ¿A los que durmieron en qué? ¿En quién?
En él, en Cristo. En él, se ha identificado con él, no con una religión, habiendo nacido de nuevo, siendo una sola carne con él. ¿Podrán caminar dos si no estuviesen de acuerdo? Y todos los que no son hijos de Dios, o sea, no nacieron de Dios, nacieron del diablo, dice la Biblia. No dijo ahí, y todos los que murieron y era gente buena. Y todos los que murieron eran gente moralmente respetable. Y todos los que murieron eran excelentes papás y mamás y abuelos, superabuelos, superabuelas. No dice eso. Acá hay algo más, gente. No calificamos con eso nomás. Con eso calificamos para ser excelente persona, excelente ciudadano, excelente progenitores, padres. Está todo espectacular y me parece fantástico. Pero para entrar en el reino de los cielos hay otro tema ese. Por algo, y Dios no nos esconde nada. Todito por escrito nos dejó. Seguí nomás, Lalo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Salmo 49:15 dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Seol que es inmundo. Y por supuesto, Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Yo también te guardaré. ¿Pero por qué? Hay una consecuencia, no es gratis. ¿Ok? Entonces, ¿querés estar incluido en ese paquete? Por supuesto que sí, va a decir todo el mundo. Bueno, tenemos que apelar a la misericordia de Dios, pedirle. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir? ¿Que nos rapte? No, tenemos que pedirle que nos haga nacer de nuevo, porque esa puede ser la condición. Esa es la condición. Eso es lo que vos tenés que pedirle, que haga ese milagro en tu vida y en los tuyos. También puedes pedir por tu marido, también puedes pedir por tu esposa, puedes pedir por tus hijos, claro, por cualquier persona, pero preferentemente por vos. Empezando por vos. La caridad empieza por casa. Entonces, esto es una promesa que está en el Nuevo Testamento, gente. Y lo de Enoc simplemente fue un adelanto para que podamos decir y tener un antecedente de que Dios no miente. Hay otro término, otra frase que dice: así que los días de Matusalén fueron 969 años, pero murió ya. O sea que la larga vida de Matusalén no fue un accidente, gente. Fue por la gracia de Dios. Porque cuando Matusalén murió, adivina qué pasó. Vino el diluvio. O sea que Dios le mantuvo vivo más tiempo que a nadie para darle mayor tiempo posible a la humanidad de ese tiempo para que se arrepientan. Después que nos digan ahora que no les dio tiempo Dios. Y 8 de todos los habitantes de ese tiempo fueron los únicos que se salvaron. Gente, yo honestamente, si vos me preguntás si yo quiero que el rapto o el arrebatamiento famoso ocurra hoy, yo honestamente digo que no quiero que pase hoy. Porque vamos a ser sinceros, cristianos que están viendo o los que van a ver este programa,
Obvio cree que la iglesia de Jesucristo realmente está en condiciones. Estaba entonces diciendo gente que este Matusalén vivió mucho tiempo con ese objetivo, con el objetivo de darle tiempo a la humanidad, su tiempo, vale la redundancia, para que se arrepienta. Bueno, después tenemos Génesis, que son los últimos pasajes del Génesis 5, del 25 al 32, en donde podemos ver también que esta expresión caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios, Enoc, ¿verdad? Enoc es la única excepción en el capítulo del incesante comentario y murió. El único que no murió físicamente. Hay solo otro hombre en la Biblia de quien se menciona que gozó de esta relación de común unión e intimidad de caminar con Dios, y adivinen quién fue. Noé, justamente. Eso está en Génesis 6:9, que va a leer en su rato. Y Enoc tuvo también la experiencia de que Dios lo trasladase vivo al cielo, como después sucedió posteriormente con otro personaje que fue Elías. Y eso está en Segunda de Reyes 2, 1 y 9 al 12. Vamos a leer de esos pasajes, Génesis 6:9 y Segunda de Reyes. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Dios caminó. Y Segunda de Reyes 2, el 1 y del 9 al 12 dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. O sea que este Elías encima tenía la información ya previa, porque Dios le reveló de que él iba a ser llevado. Mejor todavía, porque después él le pudo transmitir esa información a Eliseo. Bueno, entonces es bueno siempre empezar bien, es cierto, pero es incluso mucho mejor continuar hasta el fin. La palabra caminar implica una relación firme y progresiva, no solamente un conocimiento casual. El caminar con Dios es una obra que perdura para toda la vida y no el trabajo de una hora. Enoc es también una de las 3 personas de la Biblia que fueron llevadas al cielo mientras estaban vivos. Las otras 2, como ya vimos, fueron Elías y también Jesucristo, ¿verdad? Hay un libro, gente, esto le tengo que mencionar, de Enoc. Hay un libro, hay 3 realmente, pero hay uno que es Primera de Enoc, que fue escrito en un idioma etíope, o sea, africano. Pero esto ya después de Cristo, después de Jesucristo, se trató de recopilar lo que supuestamente Enoc había dicho acerca de sus visiones y enseñanzas que supuestamente, digo todo supuestamente porque esto no está corroborado, le dejó a Matusalén, y esto es totalmente según la tradición oral. Ahora, hay un pasaje en Judas 1, del 14 al 15, que cita, evidentemente hay una cita de este libro de Enoc, pero de todas maneras no fue considerado y no ingresó dentro del canon bíblico porque se considera apócrifo, o sea, no inspirado. Eso no quiere decir que el libro en su contenido sea malo. Está espectacular y yo les invito a que algún día agarren y lean. Y si hay algún momento, yo dije luego que nosotros íbamos a estudiar también acá los libros no inspirados, porque también aportan cosas interesantes. Ahora, no es nomás palabra de Dios. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, al no ser palabra de Dios, es falible. ¿Ok? Pero vamos a leer ese pasaje de Judas que menciona Judas 1 del 14 al 15. Dice: de estos también profetizó Enoc,
séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Bueno, entonces vamos a hacer una reflexión rápida para cerrar sobre Enoc. Su caminar, o sea, la caminar es su comunión, su intimidad que él tuvo con Dios. Esto es lo que da la explicación del por qué él no vio muerte física. Todo el que camina con Dios no va a experimentar, en nuestro caso ya, la segunda muerte. ¿La segunda muerte cuál es? La muerte espiritual. La muerte física, a causa del pecado, la vamos a tener que experimentar, salvo que vos hayas nacido de nuevo, Cristo venga y vos formes parte del arrebatamiento. Espectacular sería. Pero si no, vamos a morir físicamente y vamos a resucitar primero, dice, cuando Jesucristo venga. A partir de aquí, el andar con Dios se torna ya una prioridad para Dios. O sea, a partir de este capítulo 5 en adelante, el tema de andar con Dios para Dios ya no es más algo así nomás. Génesis 17:1, 24:40 y 48:15. Hay 3 ejemplos con personas diferentes en donde podemos notar el nivel de importancia que significa para Dios el tema de andar en común unión e intimidad permanente con Él. Dios le llegó a reprender a su pueblo, al pueblo de Israel, por apostatar. Apostatar quiere decir abandonar la fe, es decir, irse marcha atrás, rechazar lo que antes adoró. Y le usó a su profeta Jeremías justamente para lanzar esa reprensión, que ese sí les dejo como tarea para que ustedes lean Jeremías 2 porque es bastante extenso y por el horario, entonces no vamos a... Pero sí vamos a leer esto de Génesis 17:1, 24:40 y 48:15, por favor. Génesis 17:1 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Una orden fue, no fue una sugerencia. Después, ese fue Abraham. ¿Otro? Génesis 24:40 dice: Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. En cuya presencia he andado, o sea, hizo la declaración ahí. ¿Por qué? Porque siempre hacía énfasis en eso, porque eso es lo más importante para Dios. Y 48:15 dice: Y lo bendijo a José diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Imagínate un poco, José, ya estamos hablando muchísimos años después, ¿verdad? En donde dice: en cuya presencia anduvieron mis padres. Miren por la importancia de esa herencia de recibir, de que tus padres anduvieron con Dios. Y vos heredas eso. Esa es una herencia fantástica. Ojalá todos podamos tener esa posibilidad. Pero si no tuvimos, es nuestra responsabilidad ahora nosotros heredarle eso a nuestros nietos, justamente, ¿verdad? Y no repetir el mismo patrón de error. Muy bien. Entonces, acá tenemos ahora la última sección del 28 al 32, donde podemos ver de Lamec a Noé, que es donde ya culmina el capítulo 5. Vamos a leer del 28 al 32 del 5 de Génesis. Vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y le puso por nombre Noé, pues dijo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Después que engendró a Noé, Lamec vivió 595 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces vivió Lamec 182 años y tuvo un hijo y le puso por nombre Noé. Si estas genealogías son consecutivas, entonces Set murió cuando Noé tenía 14 años. Noé no pudo haber conocido, Noé
pudo haber conocido al hijo de Adán, imagínense. Pero de todas maneras dice que y murió. El énfasis abrumador, entonces, esa palabra que no pasa, no cesa en todo Génesis 5 es el y murió, ¿verdad? Es que todos estos hombres finalmente, por más que hayan vivido muchos años, terminaron muriendo, a excepción de Enoc. Todos ellos estaban bajo el pecado y todos estaban sujetos a muerte. Algunos de ellos, o sea, muchos de ellos eran grandes hombres de la fe, pero ninguno de ellos era el libertador que Dios había prometido, o sea, Jesucristo. Esta es la gloria más grande del mundo primitivo, que tenía buenos sabios, santos, hombres de Dios al mismo tiempo. Nosotros no debemos pensar que estos son los nombres comunes de personas comunes, pero al lado de Cristo y de Juan el Bautista, ellos fueron los héroes más destacados que este mundo ha producido, y en el último día vamos a contemplar y admirar su grandeza. Esta es una cita del gran monje Martín Lutero. Esto nos aliviará también, es otro término que vemos ahí en ese pasaje, dice que este consuelo vendría la piadosa vida de Noé, que es heredero de justicia, que es por la fe. De hecho, su nombre, Noé, significa alivio. Descanso significa su nombre. Entonces, vamos a leer Hebreo 11:7 para ver un poco este tema de que es por la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué quiere decir por su fe condenó al mundo? Quiere decir que si un tipo que vivía en un mundo absolutamente anti Dios, ¿verdad? En donde absolutamente tenía que hacer algo, Dios le pide algo que él nunca se dio, porque nunca llovió en la tierra hasta ese momento. Y Dios le dice que prepare una nave, que él no tenía ni idea de qué es lo que eso era ni para qué servía. Y le dice que meta todos los animales de todas las especies. O sea, convengamos que le pidió cosas muy locas para el entendimiento racional. Pero aún así, él creyó. Y no solo creyó, sino que obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque creyó. Yo y vos solamente le podemos obedecer a aquel a quien le creemos. Y por eso le seguimos a esa persona. No vamos a seguirle así a un tarado, un loco que diga, che, vamos a tirarnos todos acá, y todos nos tiramos a un precipicio. Nadie en su sano juicio va a hacer eso. Entonces, eso es lo que Noé le hizo diferente. Ahora, tal vez a predicción de Lamec, su antepasado, al ponerle a su papá, al ponerle el nombre de Noé, fue como una mirada hacia el futuro, yo me imagino, anticipando ya el consuelo de aquel que vendría al mundo, el Señor Jesucristo. Porque el nombre Noé, como ya dije, significa descanso. Al pasar los años, él prometió, el promedio también de vida del ser humano fue disminuyendo. Vieron que eran todos 900, 700, eso era. Pero en el Salmo 90:10 ahí se registra ya que después de eso, la era post-diluviana ya habla de 70 años como la nueva normalidad, que es lo que nosotros estamos hoy en día viviendo. Vamos a leer Salmo 90:10, pues es muy actual. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y volamos. O sea que 80 años ya son los más robustos. O sea que si vos conociste gente que vivió más de 80 y encima con salud, excesivamente saldo ya le dio Dios. Muy bueno ya fue. Mi viejo cumplió 90 años hace 2 meses. ¿Viste? Bendecido, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo eso significa? Porque dice también de eso vamos a rendir cuenta delante de Dios. De cuánta oportunidad, pues cuanto más tiempo, más saldo tenés, más años que te da de oportunidad, así como Matusalén, ¿verdad? Bueno, acá tienen la genealogía antediluviana, bien rápido, Adán y Eva, toda esta es la línea de Caín, y todo esto terminado ¿en dónde? En el diluvio universal. Al mazo se fueron toditos. Estos murieron todos, desapareció esta generación, y de la línea de Set, ahí vinieron todos estos principales que estuvieron muriendo hasta llegar a Noé, y de acá Noé
sus hijos e hijas, y acá, esto de acá salvó los salvados del diluvio, de donde empezó otra vez Dios a recrear la tierra y a reproducir todo. Pero después unos pasajes nomás ya se fue, ya trae al mazo al ser humano, y ya vamos a llegar a ese momento. Entonces, así como en el jardín del Edén, Adán desobedeció y el pecado y la muerte entraron en escena, había otro jardín más adelante llamado Getsemaní, en donde Cristo, a quien también se le conoce como el postrer Adán, él, a diferencia del primero, él sí triunfó en obediencia, y por su obediencia y obra de redención culminada, cuando dijo consumado es, él nos ofreció por la fe, o sea, la confianza en él, el ser revestidos de su justicia, que sería totalmente lo opuesto a la vergüenza del pecado que sintieron en el Edén Adán y Eva. Y también nos dio el acceso a la vida eterna, disfrutando por siempre de su compañía, que es finalmente el motivo para lo cual fuimos todos diseñados. Con esto, entonces, damos culminado el programa del día de hoy. El contenido, acá veo que algunos estuvieron respondiendo la pregunta que hoy estuve dando. Muy interesante, algunas vamos a poner acá para poder ver. Acá, mira, te saludan Osvaldo, dice acá que gusto escuchar testimonios, Osvaldo. Dice acá alguien, esto fue algo. Acá Malvi dice, orando por la pronta recuperación del señor Rolando, y de sí mismo. A ver, Enrique Ayala pregunta si cada personaje son de las mismas épocas. No, son totalmente épocas diferentes. A ver un poco de acá. Bueno, Enrique Ayala, justamente respondiendo a la pregunta que yo hice, dice que igual nos escucha si le pedimos con fe, profe, porque para él todos somos sus hijos. Una hipótesis. Muy bien. Acá Malvi dice, yo creo que sí escucha a todos. Bueno. Fernando Gene dice, sí escucha la oración porque es el Espíritu Santo lo que nos inspira para pedirle a Dios por nuestras aflicciones. Acá dice Enrique Ayala, eso quiere decir que nadie creía que fue por el Espíritu Santo. Bueno, acá Martín Fisher dice, yo creo que escucha todas las oraciones, ahora depende a qué uno pide en esa oración. Menchi Mercado, me encanta, gracias Menchi. Bueno, Marcelo Auto, excelente como siempre todo. Bueno, muy bien. Dice también él que Dios escucha las oraciones de cada una de las personas y da siempre una oportunidad a personas que deciden hacer de nuevo y conocer el camino de Dios. Bueno, esas son las respuestas que tenemos. Bueno, yo les voy a hacer directamente concreto y bíblico. Esta no es mi opinión, sino esto es lo que la Biblia dice. La única oración que Dios puede recibir o escuchar de una persona que no nació de nuevo, es decir, de una persona que todavía no tuvo la experiencia milagrosa de nacer de nuevo, es la oración de arrepentimiento. O sea, de ahí tenemos que empezar. Yo no puedo ir a pedirle algo al Dios con el cual yo soy desagradable. ¿Por qué desagradable? Porque no tengo pues fe. La fe salvífica. No la fe que nosotros entendemos de que esa confianza ciega en algo, así como yo tengo fe que me va a salir este trabajo, yo tengo fe que voy a ganar esto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de fe que salva, ¿verdad? La cual la Biblia explica cuál es. Quienes todavía no tienen eso, lo primero y la única oración que Dios puede escuchar es el arrepentimiento. Pero si el arrepentimiento es genuino, el cual implica un cambio, metanoia, quiere decir, traducido del griego al castellano, cambio de dirección, quiere decir. O sea que si vos te ibas a la derecha, ahora te va a la izquierda. Pero no por un momento, no es hasta que se cumpla tu pedido. Esto ya es permanente. Entonces ahí sí, posterior a eso, podés pedir totalmente lo que sea, siempre y cuando esté conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vamos a ver la voluntad de Dios? Y para eso hay que conocerla a través de la Biblia. Esa es la realidad. Entonces, a esa persona que viene
y que toda la vida fue un enemigo de la fe y de Dios y que ahora necesita de este a quien toda la vida le negó, por ejemplo, o que vivió una vida conforme a lo que él creía y que ahora necesita o está buscando la ayuda divina porque el médico le dijo: señora, si usted es creyente, allá hay una capillita en la terapia intensiva, porque la verdad que nosotros ya humanamente hicimos todo lo que se puede. Cuando llega ese momento, ahí es donde el ser humano se siente absolutamente vulnerable, en donde con la chequera ya no se soluciona el tema, ni con la ciencia, ni la vacuna, ni nada. Y ahí es donde el ser humano tiene dos opciones: o enojarse con Dios y seguir así en su misma tesitura y hacer desfilar a cuanto curandero haya, o ir y entregarse al Dios de la Biblia. Y para eso, entregarse implica arrepentirse. Primero arrepentirse, pedirle perdón. Y cuando Dios, porque a Él no le podemos engañar, dice la Biblia que Él no puede ser burlado, que Él conoce las intenciones de nuestro corazón, no de nuestro corazón, las intenciones ya conoce. Entonces ahí Él quizás, tal vez, porque tampoco es seguro, nos haga nacer de nuevo. Y a partir de ahí, como ya vamos a ser familia suya, ya tenemos otro nivel de relacionamiento con Él. Tu vecino no tiene el mismo derecho, por más buena onda que sea, que a lo mejor tu hijo o tu pariente, ¿verdad? El hijo del vecino es el hijo del vecino. Entonces vos primero tenés que asegurarte de ser hijo de Dios. Y también la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Otra historia. Pero hijo de Dios, para ser hijo de Dios, hay que nacer de nuevo. Independientemente de la iglesia o la congregación cristiana a la cual vos te vayas. No tiene nada que ver con esto, con religión. Allá, el día que se pase lista, dice la Biblia, se nos va a llamar por nuestro nombre, no por la religión que profesamos. Allá no existe evangélico, no existe católico, no existe protestante, no existe bautista, no existe adventista, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni musulmán, ni nada. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. Esto es lo que la Biblia dice. Ale, con relación a justamente con relación a eso que estás diciendo, en el Evangelio de Juan, en Juan 1:12 dice: más a los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. O sea, como vos decís, todos somos creaciones de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que creemos en el nombre de Jesús. Y vivimos en consecuencia de esa creencia. Exactamente, te iba a decir, o sea, eso te iba a decir, o sea, es creer y poner por obra lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? O sea, ahí está. Yo no puedo creer en alguien a quien no conozco. Y la única manera de conocerle es a través de su palabra. Es el método que Dios estableció para dejarnos a nuestra disposición. No dejó su currículum, no dejó su autobiografía, no dejó todo, absolutamente todo lo que necesitamos. No dejó la guía marcada, la hoja de ruta para llegar al reino de los cielos. Ya queda de vos creer o reventar. Así de simple. La Biblia no va a cambiar porque Dios permanece intacto para siempre y su palabra también. Dios mediante, entonces, si es que Dios nos dice otra cosa, nos estaremos encontrando el próximo miércoles en este mismo horario, por este mismo canal, entre la espada y la pared. Que Dios te bendiga. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad.
Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto.